Los fenicios y el gato. Comercio, contrabando y difusión en el Mediterráneo. 1. La función práctica. El gato a bordo. Entre todos los pueblos del Mediterráneo antiguo, los fenicios ocupan un lugar del todo singular en la historia de la difusión del gato doméstico. No fueron quienes lo domesticaron. Ese mérito corresponde a las civilizaciones del cercano Oriente y, en su forma más elaborada, al Egipto antiguo, ni quienes lo elevaron a la categoría de divinidad. Fueron, en cambio, los grandes mediadores biológicos, los vectores a través de los cuales el Felis catus alcanzó las costas más remotas del mundo antiguo. Su papel fue esencialmente comercial, y como tal se entrelaza de manera indisoluble con las lógicas del beneficio, el control de los recursos y, no en último lugar, la transgresión normativa. No en vano los propios egipcios habían apodado a los fenicios, ladrones de gatos. El epíteto, transmitido por fuentes antiguas y citado aún por la historiografía moderna, retrata con irónica precisión el papel de estos navegantes en la circulación felina del Mediterráneo. La presencia del gato en los barcos fenicios respondía ante todo a una necesidad concreta y urgente: proteger la carga. Las mercancías transportadas, trigo en particular, pero también tejidos, maderas nobles y metales, eran vulnerables a la acción de los roedores, que podían devastar enteras bodegas en el transcurso de travesías incluso breves. Del mismo modo, las ratas y los ratones representaban un peligro estructural para las propias embarcaciones, royendo las cuerdas de cáñamo y fibra vegetal de las que dependían la maniobrabilidad y la resistencia de las velas. El gato, cazador nocturno y silencioso, resultaba el guardián ideal de los espacios confinados del barco, incansable, autónomo, capaz de actuar sin adiestramiento específico en un entorno que, para cualquier otro animal, habría resultado hostil y desorientador. 2. La difusión en el Mediterráneo, desde Grecia hasta Cerdeña. Las rutas comerciales fenicias trazaban una red extraordinariamente extensa, que tocaba las costas de Siria y Palestina, Egipto, Chipre, el Egeo, el sur de Italia, la península ibérica y el norte de África. A lo largo de esas mismas rutas el gato doméstico fue introducido en regiones que no lo conocían o que disponían únicamente de depredadores locales menos eficaces contra la infestación de roedores. Grecia representa un caso emblemático y bien documentado. Antes de la llegada del gato fenicio egipcio, las poblaciones helénicas recurrían principalmente a la comadreja como animal de caza doméstico. El paso al gato resultó ventajoso también por un motivo inesperado. A diferencia de la comadreja, el gato no atacaba a las aves de corral, lo que hacía mucho menos problemática su integración en la economía doméstica. Los testimonios materiales de la presencia felina en la Grecia antigua son escasos pero significativos. Referencias en los escritos de Heródoto, Aristófanes y Calímaco, la representación en un vaso pintado y, detalle de gran interés, un bajorrelieve de la batalla de Maratón, del siglo V a.C., en el que aparece un gato enfrentándose a un perro. Algunos estudiosos han planteado la hipótesis de que los fenicios, junto con los animales, introdujeran en Grecia la asociación religiosa del gato con Hécate, diosa lunar y tónica. Un caso todavía más específico es el de Cerdeña. Las investigaciones genéticas han demostrado que fueron precisamente los fenicios quienes llevaron los gatos a la isla, y que la actual población del gato montés sardo desciende directamente de aquellos ejemplares transportados por mar en la antigüedad. Se trata de una prueba concreta y extraordinariamente duradera del paso fenicio, una huella biológica sobrevivida durante milenios en la fauna salvaje de una isla que no poseía poblaciones felinas autóctonas. 3. El control de la reproducción como estrategia comercial.
Un dato revelado por los análisis genéticos sobre restos óseos de gatos atribuibles a la expansión fenicia pone de manifiesto una estrategia comercial de notable sofisticación. Entre los ejemplares transportados y vendidos en las colonias y los mercados del Mediterráneo circulaban predominantemente machos. Tal selección no era casual. Impedir que las poblaciones locales dispusieran de hembras en edad reproductiva significaba negarles la posibilidad de crear líneas de cría propias, manteniendo así el monopolio sobre la oferta de nuevos animales. Era, en esencia, una forma de control del mercado avant la lettre, un mecanismo que hoy llamaríamos protección de la cadena de suministro. Esta estrategia sitúa el comercio felino fenicio mucho más allá de la simple venta de animales útiles. Revela una organización deliberada, consciente del valor económico a largo plazo de la exclusividad. El gato no era un producto de intercambio accesorio, sino una auténtica mercancía de lujo cuya posesión otorgaba estatus social al propietario, y cuyos precios de mercado reflejaban tanto la rareza del animal como su utilidad práctica. Las fuentes antiguas recuerdan asimismo que los gatos negros eran los más buscados y alcanzaban los precios más elevados, considerados, con o sin fundamento, los más hábiles en la caza de roedores. 4. El contrabando desde Egipto y la respuesta del Estado egipcio. El comercio fenicio se entrecruzaba inevitablemente con el marco normativo egipcio, que declaraba ilegal la exportación de gatos. En el Egipto faraónico el gato era animal sagrado, asociado a la diosa Bastet y protegido por disposiciones legales severísimas. Su muerte, incluso accidental, se castigaba con la muerte, y su exportación fuera de las fronteras del país estaba prohibida. La norma se aplicaba con tal rigor que, según refiere Diodoro de Sicilia a propósito de un episodio ocurrido hacia el año 60 a.C., un soldado egipcio dio muerte a un conductor romano cuyo carro había atropellado accidentalmente a un gato, pese a las órdenes contrarias del faraón Ptolomeo XII. El Estado egipcio no se limitaba a castigar a los culpables. Había instituido una verdadera rama del gobierno encargada de localizar los gatos que hubieran salido clandestinamente del país y de devolverlos a sus fronteras, enviando funcionarios al extranjero con ese fin. No se trataba, pues, de una prohibición formal e inerte, sino de una política activamente vigilada. Los fenicios violaban sistemáticamente esta prohibición. Su actividad de contrabando felino debía de ser organizada y recurrente, no episódica, solo una práctica consolidada y protegida por redes de complicidad locales podía garantizar un flujo suficientemente regular de animales para sostener la demanda creciente en las colonias y los mercados griegos, itálicos e ibéricos. Los gatos así sustraídos a Egipto alcanzaban precios considerablemente elevados en las transacciones comerciales, precisamente en virtud de su procedencia ilegal, que amplificaba su valor percibido. 5. El gato quipir y la arqueología de Gadir. La presencia documentada de gatos en las colonias fenicias más occidentales recibe confirmación en un hallazgo arqueológico de particular significado. Los restos de un gato descubiertos en el yacimiento fenicio de Gadir, en la actual calle San Miguel de Cádiz, junto a los restos humanos del esqueleto de un hombre fenicio identificado como Matan Baal. El ejemplar, apodado Quipir por los arqueólogos, nombre que aparece también en un relato didáctico para niños ambientado en la Gadir del siglo VII a.C., era un gato atigrado fechado a finales del siglo VIII o principios del VII a.C. El sexo del animal no ha podido determinarse, y el estado de conservación de los restos impidió cualquier análisis de ADN. Las circunstancias del hallazgo añaden un elemento narrativo de notable intensidad. Tanto Matan Baal como el gato perecieron en el mismo incendio que devastó aquella parte de la ciudad. El contexto habitacional en que fueron encontrados,
Un conjunto de viviendas organizadas en torno a calles empedradas, atribuibles a un barrio de artesanos y comerciantes de nivel medio-alto, indica que el gato de Gadir no era un animal de a bordo ni un simple instrumento de desratización, sino un compañero doméstico integrado en la vida cotidiana de una comunidad fenicia sedentaria. Los restos de Kipir son hoy visibles en el espacio museístico habilitado bajo el Teatro de Títeres de la Tía Norica de Cádiz, donde el yacimiento se conserva in situ bajo pasarelas de cristal. El caso de Kipir es relevante no solo como confirmación cronológica de la presencia felina en la península ibérica en época fenicia, sino por lo que sugiere acerca del arraigo afectivo y social del gato en las comunidades de Occidente. Una vez desembarcado en las orillas más distantes del Mediterráneo, el animal se había emancipado ya de su función estrictamente utilitaria para convertirse, como en su tierra de origen, en un ser compartido en la vida de los seres humanos. La historia fenicia del gato, de la bodega a la colonia, del contrabando a la cría controlada, de la mercancía de lujo al compañero de hogar, es, en definitiva, el relato de cómo una civilización de mercaderes supo transformar un animal en recurso estratégico, moldear la fauna salvaje de islas enteras y dejar, en el ADN de los gatos sardos como entre las piedras de Gadir, una huella biológica y material sobrevivida durante milenios.